Bien, ahí estamos, ahora sí, al aire con Agustín Laje. ¿Estás, Agustín? Estamos acá hablando con Agustín Laje. Y yo siempre Estamos en decía, vivo. durante todo este tiempo en la cual, desde la creación de la cuenta, de Falacias Progres y demás, y desde que vengo hablando con Agus, que le he hecho una entrevista hace un par de meses atrás, y que ha sido, a mi gusto, interesante, en la cual he hablado de muchos temas, no solamente sobre ideología de género, también sobre aborto y demás, y bueno, al éxito, entre comillas, que ha tenido la entrevista anterior, una nueva entrevista. Así que, Agus, te agradezco enormemente tenerte acá. Gracias vos, Rodri, y gracias por todo el esfuerzo que estás haciendo también con tu nueva cuenta de Twitter, que veo que está teniendo mucho éxito, así que felicitaciones. Te agradezco de corazón, de verdad. Bueno, sé que te está yendo a Colombia en estos días, empieza una nueva Sí. gira, un nuevo año. ¿Cómo viene esto? Mirá, con Nicolás pensábamos que este año iba a ser mucho más tranquilo. Pensábamos, bueno, ya el libro tiene que haber tenido su punto máximo y ahora la curva de alguna forma tiene que empezar a caer, ¿no? Y por ahora parece que no, parece que va a ser un año más jodido todavía que el año pasado, porque ya tenemos agenda llena hasta junio. Incluso tenemos gente pidiéndonos fechas para octubre. Bueno, vamos a ir a México, vamos a ir a Ecuador, Chile, Uruguay, Costa Rica. Ahora me voy a Europa también a fin de mes. Y algún otro, Paraguay. Bueno, en fin, se me pasan algunos lugares, pero estamos llenando la agenda, cosa que no es fácil. Y de Argentina estábamos hablando hace un rato con Nicolás, fijando las fechas en Paraná y Santa Fe. Esto va a ser a mediados de marzo, todavía no hay una fecha clara, pero parece que va a ser el 12 o el 13 de marzo. Y Ujú. Buenos Aires queremos hacerlo, estamos con ganas porque la última vez que hay conferencia en Buenos Aires ha sido hace más de un año, así que hay mucha gente de Buenos Aires que nos pide. Y el tema con Buenos Aires es que nosotros nos tenemos que poner frente a la organización porque no tenemos grupos que nos inviten ni que nos organicen de Buenos Aires. Es una rareza, ¿no? Porque nos invitan hasta de Europa y en Ah, Buenos Aires mirá. parece que este tema no, hay gente que no lo quiere enfrentar de alguna forma, ¿no? Entonces estamos, bueno, viendo en qué momento podemos organizarlo con Nicolás. De hecho, las veces que hemos estado en Buenos Aires fue organizado con Nicolás, él y yo, yo soy de Córdoba, Nicolás de Mar del Plata. Bueno, no es fácil organizar algo que no es en tu propia ciudad, y a veces no es fácil ni siquiera en tu propia ciudad. Pero Sí. bueno, vamos a hacer todo lo posible para estar también este año allá en Buenos Aires. Agus, ¿cómo ves? Nosotros hemos hablado hace un tiempo atrás, un par de meses atrás, y siempre uno ve las revoluciones, por lo menos en este caso cultural, no Sí. se hacen de un día para el otro, de un mes para el otro, pero lo que noto con el feminismo es que se avanza a pasos agigantados, y desde la última vez que hemos hablado, siento que hubo un gran cambio. Hoy el feminismo se habla en los medios todos los días, tenés invitadas feministas todos los días, es un tema que prácticamente está en la agenda de los medios. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Mira, efectivamente las revoluciones culturales tienen sus ritmos. Uno no puede predecir los ritmos de la revolución cultural. De hecho, cuando con Nicolás escribimos el libro negro de la nueva izquierda, no sabíamos en qué momento iba a explotar. Lo que sabíamos es que había una revolución cultural en marcha y que teníamos que escribir sobre eso. Podía explotar al mes, al año, a los 5 años, no lo sabíamos. Y vos tenés razón en que ahora se siente mucho más la presión y la opresión de esta revolución cultural. Yo creo que las revoluciones culturales empiezan siempre desde una cima, ¿no? Esto tiene la forma de una pirámide. En una pirámide tenés una cima con poca gente y tenés después una base con la masa. Las revoluciones culturales se operan en aquellos, o inician en aquellos que le dan forma a la cultura, que reflexionan sobre la cultura, que comprenden la cultura y que trabajan y producen la cultura. Estos son generalmente los intelectuales, los lugares donde la cultura se crea, se recrea, se difunde o se reprime también, son las universidades. Y en las universidades ha empezado todo esto, pero en las universidades solamente tenían contacto con ella, digamos, con esta revolución cultural en ciernes, quienes pasaban por sus pasillos, y más específicamente quienes pasaban por los pasillos de facultades
dedicadas a las ciencias sociales, a las humanidades, etcétera. Lo que ha pasado ahora es que esa pirámide se empezó a ensanchar, es decir, esto empezó en la mente de muy pocas personas y empezó a ensancharse porque distintos agentes culturales empezaron a tomar el discurso. Por distintos motivos, ¿no? Tenemos el caso más reciente que es el de Rial, ahora parece que es un abanderado del feminismo, del aborto. Lo cierto es que el tipo en verdad es un abanderado de su propia codicia, ¿no? Porque es un tipo sin ninguna moral, sin ningún escrúpulo, que lo que ha hecho es ver que es un tema que vende, es un tema que se hace trend topic muy fácilmente, porque además hay una base de militantes muy bien organizados, cibernéticamente hablando, que se comunican y dicen, bueno, hoy tenemos que hacer trend topic, aborto seguro, legal y gratuito. Tenemos que hacer trend topic, aborto ya. Tenemos que hacer trend topic, soy feminista. Tenemos que hacer trend topic, muerte al macho, qué sé yo, ¿no? Y lo hacen muy rápidamente, no porque sean demasiados, sino porque están bien organizados. Y entonces un tipo que tiene un programa de televisión tiene respecto de las redes sociales una ida y vuelta, es decir, un programa de televisión te puede generar un trend topic o un trend topic te puede generar un programa de televisión. ¿Te das cuenta? No hay una relación de uno hacia otro, sino que hay una relación de ida y vuelta. Entonces, un tipo que tiene todos los días un programa de la tarde, un programa de política, un programa de chimento, un programa de lo que fuera, ve que en el trend topic de Twitter se genera tal discusión y dice, yo también me tengo que montar a esto. ¿Por qué? Porque después la gente de ahí prende la televisión, ve el escándalo que hay en el trend topic y se va directamente a ver qué está pasando en el escenario real que viene a ser la pantalla plana, ¿no? Entonces, esta sensación que vos tenés es acertada y es, en resumen, porque se han sumado nuevos agentes culturales a esta lucha. Esta lucha empezó siendo estrictamente intelectual, pasó a ser una lucha política, es decir, que involucraba a aquellos que estaban enrolados en militancia política, de movimientos sociales o de partidos políticos o de frentes ideológicos en general, y hoy en día es un tópico que llega a todas las casas porque se derramó aquellos espacios donde las grandes masas consumen cultura. Vos fijate que esto ha llegado incluso al mundo de la farándula, es decir, hoy yo lo había puesto hace poco en Twitter, ¿no? Si hace algunos años la forma que las tilingas tenían de hacerse famosas era acostándose con un famoso y ventilándolo públicamente, hoy esa metodología es mucho más sencilla. Hoy simplemente tienen que alegar que la acosaron, sea esto cierto o no sea cierto. Ya acá en Córdoba se ha sabido de un caso de una periodista que acusó al de los Midachi de acoso, que no fue cierto porque apenas la apuraron un poco se tuvo que retractar, digo, la apuraron judicialmente. Entonces, hay un atajo incluso entre estas personas que viven buscando atajos para triunfar, que es el nuevo fenómeno del acoso, ¿no? Entonces, esto ha pasado a chimentizarse, digamos, si es que cabe la palabra inventada. Se chimentizó el feminismo, se chimentizó la ideología de género, el aborto, y hoy en día son tópicos que les dan de comer a mucha gente. Son temas que interesan, no necesariamente por una reflexión política profunda, sino por lo que el chimento genera en uno, que es esa sensación de meterse en la vida de los demás, ¿no? De estar por un segundo en la piel de una persona famosa. Ese ¿Aló? Se nos fue a bus. Se nos fue. A ver. Vamos a ver si podemos entamblar nuevamente. Se nos fue Agustín Laje. Justo cuando estaba buena la conversación. A ver. Chan, chan, chan. No sé si seguimos en vivo. Se me cortó. No, seguimos en vivo. Bien, mientras esperamos que Agustín vuelva, no sé. Se nos murió el patria. Ahí te tenemos a Hola, vos. hola, hola, sí, 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 Ah, perdón, justo parece que sí, se me fue por un segundo internet. bien. No, digamos, para poder
cerrar porque es una idea muy compleja y es un fenómeno muy complejo. Lo que ha pasado, insisto, esto hay que verlo como una pirámide. Esta revolución cultural empezó desde arriba y hoy llega a la casa de Doña Rosa a través de un programa de chimentos con una lacra moral como real, básicamente. Por eso vos tenés la sensación de que esto se exacerbó y que todo el mundo habla de esto. Efectivamente, todo el mundo habla de esto, no necesariamente por una reflexión filosófica, política profunda, sino porque es el tema del momento, porque es el tema de la farándula del momento. Y la farándula es la que te marca, en última instancia, aquello sobre lo que las masas hablan, ¿no? Ahora, más allá de eso, que es cierto lo que vos decís, si vos te pones a pensar hoy en todos los programas de chimentos, digamos, de cualquier canal, a cualquier horario, vas a ver que este tema está presente y vas a ver de que... Hola, hola, hola. A ver, ¿me escuchás, Agus? Hola, hola, a ver, a ver. A ver, tengo dos Agustín. Este es increíble. Sí, dame un segundo. Dale. ¿Estás con dos conexiones? No, 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 ahí estás. Ahí Listo, estás. vamos. ¿Escuchás bien? Bien, vamos. Decía, más allá de lo que vos bien decís, noto yo que en manera judicial, Sí, en manera política también ha avanzado esto. Y ha avanzado por leyes, ha sí. avanzado por términos, el término violencia de género, el término femicidio, ha avanzado tanto que hace un par de años no sabíamos lo que era violencia de género, no sabíamos lo que era femicidio, y hoy está acostumbrándonos escucharlo en la televisión, en cualquier programa, ya sea de espectáculos o sea un programa político, digamos, en ese sentido también se ha avanzado con corromper el lenguaje. Mira, efectivamente esto avanza recíprocamente. El combustible de la política en la democracia siempre son las masas. Y si la revolución cultural ha pasado a operar sobre las masas, es esperable que después vuelva a subir hacia la esfera de la política para acelerar estos procesos. De todas formas, yo te diría, ni ayer ni hoy sabemos qué es violencia de género, ni qué es feminicidio o femicidio, como se lo llama acá en Argentina. En el resto de América Latina generalmente se lo llama feminicidio. Una curiosidad, no sé bien por qué es la diferencia, pero ni ayer ni hoy sabemos qué es porque sencillamente no es nada. Es decir, es como pensar, sabemos qué es el unicornio azul. No, no sabemos qué es el unicornio azul porque es una figura mítica. El tema es que pensamos que sabemos qué es el femicidio porque los medios de comunicación hablan indiscriminadamente sobre femicidio, hablan indiscriminadamente sobre violencia de género y la gente aprende de alguna manera un nuevo concepto del cual desconoce su especificidad y piensa que se aplica a casos que no se pueden después constatar. Entonces, la revolución cultural tiene también una dosis de mitos, de falacias, de engaños, multiplicado hasta el absurdo y que hoy hay un precio para aquellos que sean herejes respecto de ese nuevo vocabulario, respecto de esa nueva forma de pensar y de hablar, porque la revolución cultural es una revolución de las palabras. O sea, nuestra cultura está hecha de palabras. Si uno cambia la palabra, te cambia la percepción que se tiene sobre la realidad. Hay en este momento una revolución en ciernes mucho más subterránea, mucho menos perceptible y que ni siquiera tiene lugar todavía en este espacio geográfico de la Tierra, que es la revolución cultural de la gente que quiere ampliar las opciones sexuales incluso a terrenos etarios. Me refiero a lo que comúnmente se conoce como pedofilia, en donde hoy en día el lenguaje amable para referirse a los pedófilos es child lovers o boys lovers o sexo intergeneracional al hecho de acostarse con un niño, ¿no? Tuve sexo intergeneracional. Entonces vos fíjate con estos ejemplos cómo tu percepción respecto de un hecho puede modificarse a través de la modificación de las palabras. Si yo te digo, X persona es un pedófilo, vos vas a tener una percepción ajustada a los que estás escuchando. Si yo te digo, esta persona le gusta tener sexo intergeneracional, seguramente tu percepción respecto a este acto sexual no va a ser la misma con el correr del tiempo y con la aceptación hegemónica de esa forma de describir y de enunciar el hecho de tener una relación sexual con un menor. Obviamente es que este es un ejemplo extremo porque opera donde la ideología de género se extrema más,
pero acá ocurre lo mismo. Cuando estamos hablando de violencia de género, de feminicidio, etcétera, y se nos ha dicho previamente que el feminicidio es matar a una mujer, o el femicidio, como se dice acá en Argentina, perdón, pasa que doy muchas conferencias Igual afuera y afuera se dice feminicidio. Cuando se nos dice que el femicidio, sin embargo, digamos, es el hecho de matar a una mujer por el hecho de ser mujer, estamos incorporando la idea de que hay una guerra de sexos. Entonces, después, ni una menos, cuando tiene que salir a reclamar por las mujeres asesinadas, etcétera, dicen nos matan por ser mujeres, y eso tiene efectos políticos impresionantes, efectos políticos, ideológicos, sociales, culturales. Y como te digo, esto va de arriba hacia abajo, empezó arriba, llegó a las masas y ahora sube de nuevo a la política, en donde tenemos políticos que entienden que poniéndose del lado de la ideología de género, del feminismo y hablando en esta clave, es como van a obtener más votos. Así que sí, es un círculo vicioso, digamos, del cual no es fácil salirse. Vos sabés, Agus, que como bien vos decís, parece que hay una cacería contra las mujeres, como se llamaban las brujas de Salem. Parece que Sí, es una cacería contra la mujer, de que el hombre sale a matar a la mujer como si fuese su presa, ¿no? Algo muy sí, raro, el patriarcado y demás está envuelto. Tal es así que ya voy a tocar ese punto con el tema de sí, Nair Galarza, de que justamente el tema del patriarcado y demás, como la hermana de la víctima, es decir, la hermana de Fernando, le echa la culpa de alguna manera al patriarcado, es una terrible, locura realmente. terrible. Terrible. Eh, sí, hay una sensación de guerra de sexos que es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque puede de alguna manera ahondar el problema de la violencia entre los sexos, que es un problema real. Es un problema, a ver, la cantidad de mujeres asesinadas por sus parejas está creciendo o está decreciendo. Está creciendo. A pesar de que se supone que está operando un discurso feminista hegemónico, se han abierto desde la política numerosas instancias institucionales para poder absorber este tipo de casos, morigerarlos, y la verdad es que no han servido para nada. No han servido para nada porque contienen un discurso ideológico que anticipa el origen de las causas. Cuando vos, yo esto lo he dicho varias veces, ¿no? Pero si vos tenés un problema, si a vos te duele el estómago, ¿no? Ujú. Y vos, en vez de hacerte un estudio, si a vos te duele sistemáticamente el estómago, te duele hace un mes seguido, y vos en vez de ir al médico, decretás que es porque hace un mes te comiste, no sé, una hamburguesa que pensás que te cayó mal y tenés un mes de dolor de estómago, y te vas a tomar un Taural o te vas a tomar algún tipo de medicación light, digamos, y tu estómago duele y duele y duele y pasa un año y te duele todavía, capaz estás incubando un cáncer y no tenés la más pálida idea porque no fuiste a aquellas personas que podían hacerte estudios serios a ver qué carajo te pasaba. Lo mismo ocurre con los fenómenos sociales. Uno, para entender por qué ocurren ciertos fenómenos sociales, tiene que estudiarlos a fondo, no puede decretar así como así cuáles son las causas. Sí. Porque eso es ideología, porque si uno decreta así como así, sin un estudio serio de dónde provienen las causas, las políticas públicas que se basen en esas causas arbitrarias no van a surtir ningún efecto. Y es lo que está pasando hoy. Vos sabés que yo había puesto un ejemplo hace unos días atrás, había puesto un tweet en la cual hacía como si fuese una situación en la cual había una discusión que yo supuestamente tenía con una persona de raza negra, discutíamos por X cosa y yo lo mataba. Entonces yo preguntaba, ¿eso es racismo? ¿No? Como decir, bueno, si yo le digo de que yo Claro, a esa persona por tener o por ser de raza negra, estamos en un grave problema. Por ahí había un móvil atrás y demás. Entonces, esto de especular porque sí, porque es negro, porque es mujer, sí. insisto, puede llevar a un grave problema. Fíjate lo que hoy pasa en Crónica, y yo lo había puesto en un tuit. Y vos lo habías nombrado justamente esta persona, que es una filósofa argentina, en el Congreso en una charla que vos diste en el Congreso de Perú, que es la persona, se me fue, Leonor Silvestri. Leonor Silvestri. Ah, ¿apareció en Crónica? Hoy estuvo en Crónica y fue muy interesante Sí, porque fue una nota de casi 20 minutos, un mano a mano. eh, y yo lo tuiteé, yo a Leonor la había visto un poco, pero en este caso habló del feminismo y habló de una tal manera, de un tal odio, pero un
odio hacia el hombre y odio Sí, hacia la heterosexualidad, que los mismos periodistas de crónica, por lo menos el periodista que estaba preguntando que estaba haciendo la nota, se sorprendía a ver cómo esta ola queer del feminismo se empieza a intrometer en los medios. Insisto, Leonor Silvestri, al lado de Malena Pichot, eh, sí. es realmente una persona que vos decís, esta persona no está bien de la cabeza. Mira, Es un pan de Dios al lado de esta Leonor. por varias razones, porque María Pichot es muy bruta, en verdad. No es una chica formada, es una chica que encontró en el feminismo una beta para reciclar su propio personaje que se agotó cuando se le agotó el humor, digamos, o cuando su humor pasó a estar muy trillado. Y encontró una beta para reinsertarse en el mundo mediático. En cambio, Leonor Silvestri es una persona muy inteligente, ha estudiado, respetable intelectualmente. Yo analizo algo de su pensamiento incluso en el libro negro de la nueva izquierda, y precisamente por eso es más peligrosa. Es más peligrosa porque tiene una inteligencia que está al servicio del mal, ¿no? Porque uno puede tener inteligencia al servicio de buenas causas o inteligencia al servicio de malas causas. Malena Pichot es una idiota útil al servicio de malas causas, pero no, digamos, su daño en todo caso es una derivación de aquellos que le dan cámara, pero Leonor Silvestri es una teórica, te diría, de toda la movida postfeminista, que es la teoría queer, y es lo que se viene. Y en ese sentido hay que entender lo siguiente, los medios de comunicación tienen un relato muy mentiroso sobre el feminismo. Ellos se han quedado con un eslogan, que es feminismo es igualdad, dicen de género, que no se sabe muy bien ni qué significa eso, ¿no? Porque igualdad de género, quiero ver a ver qué significa cuando biológicamente somos tan distintos, ¿no? O sea, ¿qué significa la igualdad de género cuando incluso nuestros propios cerebros no son sexualmente, o digamos, no son lo mismo entre los sexos, o cuando el 30% de nuestra composición genética no opera de la misma forma en hombres y mujeres? O sea, ¿qué viene a ser la igualdad de género? Etcétera, ¿no? Pero los medios presentan al feminismo como si hegemónicamente fuera moderado, como que si tuviese como si estuviésemos todavía en un feminismo de primer ola, para ponerlo simple y claro, como si todavía el feminismo fuese una cuestión de igualdad de derechos, etcétera. Y eso no es más el feminismo. El feminismo es dinámico, es un movimiento ideológico que evoluciona o involuciona según como se lo quiera ver con el tiempo, modifica sus paradigmas e incluso estamos hablando ya de un paradigma que ni siquiera se asume feminista en su nombre, se asume queer o se asume en otros términos post-feminista, o sea, es una superación del feminismo. Y lo que representa Leonor Silvestri es ese feminismo que es lo que domina el pensamiento del feminismo actual, y eso es lo que los medios de comunicación ocultan, porque si mostraran más a menudo el tipo de pensamiento que tiene Leonor Silvestri, que es el que alimenta además lo que conocemos como feminismo en cuanto a movilización política, discursos políticos, encuentros nacionales de mujeres, etcétera, mucha gente se espantaría. Entonces los medios habilidosamente no llaman a esta chica y esta chica se queja a menudo en algunos videos que he visto en su momento, se queja porque dice, ¿cómo puede ser que Malena Pichot tenga más cámara que yo soy mucho más importante en términos teóricos, intelectuales que ella? Y es cierto, pero precisamente por eso a ella no la llaman. Precisamente porque su discurso, como están dadas las circunstancias sociales y políticas, ideológicas y culturales hoy en día, su discurso sería contraproducente para el feminismo. ¿Por qué? Porque genera lo que vos viste en Crónica, yo no lo vi, pero me comentaste como que el periodista se alarmaba por la catarata de odio. Es bueno leer alguna de las publicaciones de Leonor Silvestri, Foucault para encapuchadas, por ejemplo, que lo escribe con el seudónimo Manada de Lobos, todo con X, ¿no? Pónganle la X en todo, donde van las O, manada, pero en vez de la A, la X de lobos, y en vez de la O de lobos, una X. Búsquenlo, lo pueden leer por internet y van a ver a lo que nos referimos. No Bueno, es un texto tan difícil. ¿Cómo? además, tiene una poesía que se llama La guerra en curso, que Sí, esto habla sobre esta separación de sexos, de poner
en todos los casos, al hombre como el criminal. Ella lo dice muy bien en la nota, como que le da miedo, siempre tiene que estar alerta a todos los hombres. Ella piensa que todos los hombres somos delincuentes, abusadores, violadores, y es realmente, más allá de que mucha gente por ahí se lo pueda tomar en broma, mucha gente se pueda reír, es en cierto punto muy peligroso el discurso que transmite. Es que tiene la misma. Mira, mucha gente dice, ay, feminazis, por qué dicen feminazis? ¿Qué tiene que ver con el nazismo? ¿Dónde están los campos de concentración? ¿Dónde está el genocidio? Etcétera. Y es cierto que no es un término académicamente aceptado, es cierto, pero pues, hay una lógica dentro de este feminismo que te digo que no está muy alejada. A ver, los nazis de alguna manera veían en cualquier judío un factor de peligro y esta gente ve en cualquier hombre un factor de peligro, o sea, modificar raza por sexo o por género, como te guste llamarlo, y vas a tener una ecuación bastante similar, ¿no? Hay un odio, hay una guerra basada en una característica específica que es el sexo, que abstrae todo el resto de las realidades que puede tener una persona dada, y hace una cruzada contra esa característica. No importa ya qué persona sea ese hombre, si es bueno, si es malo, si es viejo, si es joven, si es padre, si es hijo, no importa si es soltero, si es casado, no importa si trabaja, si no trabaja, si estudia, si no estudia, no importa absolutamente nada de su vida, lo único que importa es que sea hombre para declararle la guerra. Y eso resume muy bien un graffiti que ha sido usado y que se usa bastante, que es aquel que dice, mata a tu papá, a tu novio y a tu hermano. Esto tiene un contenido muy fuerte porque lo que significa es, el hilo conductor de aquello que nosotros odiamos es la O, tu novio, tu hermano, tu papá, digamos, bueno, en ese caso la A, pero creo que se entiende a lo que voy, es decir, el hilo conductor es la masculinidad. El odio es contra eso. Y justamente utilizan en esos tres casos, papá, novio, hermano, utilizan a propósito ejemplos donde hay una conexión filial, hay una conexión afectiva fuerte para anunciar que incluso las relaciones filiales ya no tienen sentido bajo la lógica de que todo lo que es hombre debe morir, ¿no? Porque eso es lo que resume muerte al macho. Yo veía que Marina Pichot explicaba en Intrusos con Rial que en verdad muerte al macho significa muerte al machismo y que no sé qué. Eso es un eufemismo absoluto. O sea, le han puesto muerte al macho porque tiene un doble sentido y ese doble sentido se confirma cada vez que aparecen otro tipo de grafitis donde el doble sentido ya no está, sino que hay un único sentido, como mata a tu papá, a tu hermano y a tu novio. Así que hay una guerra que está declarada por el ala más radical del feminismo, que es aparte el ala que está dominando dentro del discurso feminista, y esto es lo que los medios no muestran porque no les conviene. Ahora, te han puesto que, a ver, yo desde que te conozco y te conozco hace ya casi por lo menos un año, pero te he seguido desde tus primeros comienzos, te he escuchado en todas las entrevistas que has tenido, radiales, televisivas, gráficas, te he visto ya te digo, en todo donde has estado Sí. te he visto. Y te he visto en muchos países debatir sobre muchas cosas, ya sea feminismo, ideología de género, aborto, que dentro de todo tienen casi todo que ver, tienen muchas similitudes, pero son ramas de cada cosa, ¿no? De la ideología de género. Lo que noto es que solamente en Argentina, por lo menos en Latinoamérica, esto excluye España, el odio, cuando digo odio, es odio hacia tu persona, es realmente asombroso. Una persona que, ya te digo, no mató a nadie, no insultó a nadie, no agredió a nadie, lo único que hizo fue opinar diferente a una idea que estaba instalada sobre el feminismo de la tercera ola, porque vos Sí, criticás al de tercera ola, no el de primera ola o el feminismo en general. sí, Eh, sí, sí, criticás sí. con bases, digamos, bastante sólidas, bases científicas, eh, bases biológicas. Entonces, lo que noto, por ejemplo, en el debate que has tenido en Perú sobre el aborto,
si vos lo hubieses tenido acá, hubiese sido un griterío, hubiese Ni sido una hablar. locura. Y allá fue algo más con personas que dentro de todo mantenieron su postura y demás. Lo que noto acá es que hay un demasiado fanatismo hacia la Sí. persona que opina diferente. No Mira, en violador, de lo que fuese. Te hablo de la persona que opina sí, desde sí. su lado personal y dice, yo no coincido. Lo que pasa es que en Argentina el feminismo y la ideología de género están consagrados desde hace mucho más tiempo que el resto de los países de América Latina, quiero decir. En Europa es otra la historia, ¿no? Pero el feminismo es mucho más fuerte en Argentina que en Perú, es mucho más fuerte en Argentina que en Paraguay, es mucho más fuerte en Argentina que en Uruguay o que en Colombia, no sé, por citar algunos casos, o que en Bolivia, donde también hemos estado, o que en México, donde también fuimos. Y acá son notablemente violentos y tienen una incapacidad para dialogar. Eso es lo más complicado de todo. Hay un diálogo que está completamente cerrado. Es como si para ellos la sociedad hubiese decidido que lo suyo era la verdad y que toda disidencia tiene que ser callada, incluso a través de la fuerza. Yo no tengo dudas de que esta gente, si pudiera matarme, lo haría sin pensarlo y sin ningún remordimiento. Si pudieran ponerme una bomba a mi casa y reventarme a mí acá dentro con toda mi familia, no dudaría ni un segundo en hacerlo. Es la lógica típica del terrorista, ¿no? Y son terroristas ideológicos, no lo hacen por ahora porque, bueno, porque no tienen la suficiente organización, porque posiblemente les generaría costos políticos, pero si pudieran hacerlo y se les asegurara la impunidad, yo no tengo duda que lo harían. Es decir, bueno, vos lo has visto por Twitter, cuántas amenazas de muerte, cuánta gente llamándose a contratar a alguien para que me mate. Ese tipo de cosas es característico de gente que se siente en guerra, que es lo que Pero hablábamos recién. Acá se siente en guerra y a mí me ven de alguna manera Mm, como una especie de general, digamos, ¿no? Del mm. otro bando. Entonces es estratégico aniquilarme, sea como sea. Y eso se expresa mucho, o sea, ha superado el terreno de la política, porque la política en última instancia es una dinámica en la cual podemos todavía convivir con aquellos que no piensan como nosotros. Eso sigue siendo la política. Hay Ujú. adversidades, digamos, hay varios bandos en pugna. En la política nunca hay unanimidad, hay enfrentamientos, pero la aniquilación del otro es parte de la guerra. Y esta gente está en guerra, no está haciendo más política, lo que está haciendo es una guerra. Y por eso ya no hablan siquiera de debatir, hablan de matar. ¿Te das cuenta? Y eso obviamente que es grave y por eso mismo yo ya no debato acá en Argentina porque ya no se me invita. Vos fijate, yo he tenido varios debates por medios de comunicación en Argentina hasta cierto punto y de un día para otro no me llamaron nunca más. Creo que el último que di fue el del Día de la Mujer del año pasado, o sea, casi un año, en el cual estas chicas querían justificar en la televisión que habían ido a lanzar bombas Molotov contra la Bueno, catedral. más, una de las chicas, la que tenía anteojos, Gabriela Mitideri, después se descubrió una foto que estaba ella con el torso desnudo diciendo, si nos organizamos, los matamos a todos. Exactamente, y vos fijate, por la televisión era el discurso que los medios quieren mostrar, que Claro. es el que Leonor Silvestri no les muestra. ¿Te das cuenta? Por eso es que Leonor Silvestri yo la respeto mucho más, porque por lo menos es sincera con lo que piensa, y por lo menos si le invitan desde la televisión dice lo que cree. En eso, en algún sentido, yo hago exactamente lo mismo, y por eso no le invitan a ella y no me invitan a mí, porque saben que ni el discurso de ella en este momento no les conviene, y saben que por ahí enfrentarme a mí con estas chicas no suele ser conveniente para las chicas, digamos, por lo menos hasta lo que pasó, lo que ha venido pasando en los debates que tuve. Así que la solución es no debatir más. Y esto pasó también en otros países. En Paraguay, cuando fuimos, teníamos varios debates en agenda y se cayeron todos. Y se cayeron todos y las líderes feministas ponían públicamente a quienes los llamen para debatir con Laje y con Márquez,
no acepten, contra estos tipos no queremos debatir. Y bueno, Increíble. eso es por algo, porque te digo, se acabó la política, acá no hay política, acá hay una guerra. Pero Eh, Agus, a sí, ver, digamos que esta gente, como vos bien decís, no es gente muy amigable, no es un tema en la cual vos podés hablar libremente, no hay una cierta libertad de expresión sobre este tema, digamos, ¿no? Y no es un tema grave, no se habla de muertes, no se habla de un genocidio, sino se está hablando sobre un movimiento ideológico que es el sí. feminismo, digamos, no hay nada de grave si uno lo ve desde una esfera salida de lo que hablamos nosotros. Ahora, mi pregunta es, y te hago dos preguntas en una. La primera es, ¿tenés miedo? ¿Te da miedo todo esto? Y la segunda es, vos durante mucho tiempo has hablado de política, has hecho un montón de libros, los mitos setentistas, bueno, has hecho un montón, hablado de los Kirchner, hablado Ujú. de los 70 y demás, y te enfocaste sobre el feminismo. A veces no te arrepentís y decís, ¿por qué no seguía hablando sobre esto? Y no tenía tantos problemas, no tenía amenazas de muerte, no tenía nada. Mirá, con el tema del kirchnerismo la pasamos bastante mal con Nicolás. Eh, teníamos gente apañada por el Estado también ejerciendo ciertas presiones que en otro momento, si querés, las podemos conversar. No fue un libro que no nos trajera ningún problema. Eh, mm, pero a ver, yo creo que en el caso de Nicolás, por ejemplo, él sufrió más el libro del kirchnerismo, en el sentido de cómo vivenció la persecución. En mi caso, obviamente siento mayor presión ahora. ¿Por qué? Porque yo doy por hecho que el kirchnerismo hacía en última instancia política. El kirchnerismo no iba a tomar un riesgo político de meterle un tiro a nadie porque haya escrito un libro. Eh, con el único que tomaron ese riesgo era porque le estaba generando un problema internacional muy importante con Irán, ¿no? Claro, fue el único. O sea, por un libro había una lista de personas mucho más importantes que Nicolás y que yo para que le metieran un tiro, pero porque ellos estaban haciendo política, es decir, es tener adversarios en la disidencia, pero todavía dejar un margen de espacio para la convivencia. Sin embargo, yo parto de la base de que esta gente contra la que yo escribo en el libro negro de la nueva izquierda son enfermos mentales, en cierta forma. Mucha de esta gente lo que ha hecho es ideologizar patologías mentales. Eh, y eso es peligroso, porque un enfermo mental, yo no sé hasta qué punto puede hacer un cálculo costo, digamos, un cálculo racional. Un cálculo racional y reflexionar y decir, no, bueno, yo no puedo generar este daño porque políticamente a mí me pueden aplastar. Yo no sé, por ejemplo, si mi opinión sobre, que no es una opinión, es un hecho científico, el hecho de que cortarte los genitales no te vuelve una mujer, yo no sé si un tipo con un problema psiquiátrico de disforia de género, que es un problema psiquiátrico, está así catalogado como un trastorno psiquiátrico en los manuales de la APA, de la Asociación Americana de Psiquiatría. Yo no sé si el tipo se ofende y se obsesiona conmigo. Hay gente que se ha obsesionado mucho. Vos te acordás que la otra vez tuvimos una conversación en la Palo. cual me hiciste una consulta de un chico y yo te dije, este chico está completamente obsesionado, yo lo tuve que sacar. Sí, Hay sí, gente claro, con muchos problemas psicológicos, incluso psiquiátricos, que ideologiza su frustración. Entonces no está haciendo política, está redimiéndose a través de la ideología. Y si alguien impide esa redención ideológica, que se vengo a hacer yo de alguna manera para cierta gente, entonces tienen que quitar de medio ese bloqueo. Y yo creo que hay mucha gente que tiene muchos problemas mentales, ¿no? Entonces, y son los más peligrosos de todos. Así que yo te diría, temo más en estos momentos que cuando me enfrentaba por ahí con gente con más poder, objetivamente hablando, con más poder, como los Kirchner, temo mucho más ahora. Sin embargo, y acá quiero matizar un poco, yo no he tenido todavía ninguna señal de peligro público, jamás. Jamás me han parado en la calle para insultarme, jamás me han apurado en ningún lugar cara a cara, todo lo contrario. Cada vez que ando por la calle, y mira que ando mucho por la calle,
Me gusta mucho a mí moverme en transporte público porque ahorro el tiempo que usaría manejando y leo. Entonces ando por la calle todos los días, te diría. Y todos los días siempre hay alguien nuevo que se acerca a pedir una foto, a felicitar, a dar fuerzas, a contarme que leyó el libro, que le gustó. O sea, nunca, esto, pero te lo juro, nunca, nunca jamás me ha pasado nadie que me venga a enfrentar públicamente cara a cara, ni siquiera para expresarme, qué sé yo, ni siquiera un insulto de esquina a esquina, ¿te das cuenta? De vereda a vereda, nada. Así que por ahora parece ser troleo de Twitter, cuestiones que generan por ahí la psicología de masas, Sí. que a nivel individual no lo veo todavía de forma clara. Sí. Bien, para los que por ahí se le ve un poco mal, no es un problema nuestro, es cosas que pueden pasar. Vos sabés, Agus, que noto yo desde que te conocí, por lo menos desde que te vengo escuchando desde ya, por lo menos comienzo de 2016, hace ya 2 años, Sí, noto que tu sí, discurso ha pasado de ser algo político, desde mirar el feminismo de materia política, desde la izquierda y demás, a tus últimos videos, a tus últimos posteos y demás, pasando a algo social. Lo has pasado desde datos sociales como cantidad de muertes, dando datos que por ahí antes los dabas desde autoras, hoy lo das datos de estadísticas, por ejemplo, en Argentina sobre cantidad de muertes de hombres, sobre todo los hombres que mueren a manos de mujeres. Siento yo que te has movido más para ese terreno o sentiste que dejaste de lado un poco el tema político y pasaste a enfocarte al feminismo desde un tema social. Mira, eso puede ser porque ahora cuento con un equipo de gente que está haciendo un muy buen trabajo en la Fundación Libre. Entonces, antes por ahí yo no tenía la posibilidad de estar rastreando todos los días medios de comunicación y trabajando sistemáticamente en eso para generar estadísticas sobre cantidad de muertos en Argentina, hombres a manos digamos, de sus parejas o de mujeres. Y ahora puedo hacerlo porque tengo un buen equipo que está bien organizado y que de paso los invito a los que están escuchando a que nos visiten en internet. La página es fundacionlibre.org.ar. Esto de lo social es porque, a ver, yo creo que la lucha cultural se expresa en todos los sentidos. Se expresa en lo intelectual, se expresa en lo político, se expresa en lo cultural, se expresa en lo artístico, en lo social. Entonces son formas de ir abordando el tema desde nuevas aristas. Eh, y el tema puntual de la cantidad de muertos hombres que vos me comentabas, creo que es un dato que no es para dejarlo de lado. Es un dato muy importante, sobre todo porque parte simplemente de relevamientos de medios de comunicación. Hay más de 80 hombres asesinados en el 2017 por sus mujeres. Y este es un dato que no lo, que no lo toma nadie y que nadie, y que no hay ninguna institución que esté recopilando todos los datos que hacen falta para llegar a una cifra final, porque eso es una cifra que solamente sale de aquellos casos que trascienden públicamente. Estamos hablando de 80 casos en un año, cuando se nos dijo que era imposible, que era virtualmente imposible que una mujer matara a un hombre. Bueno, la falacia está a la vista. Digamos, yo no tengo la posibilidad de hacer un relevamiento de todos los casos de todo el año, sino solamente a través de los medios de comunicación. Pero es una forma de alertar también a la política para que abarque estos aspectos de lo social que están siendo dejados de lado. Así que sí, trato de hacer una mixtura con los distintos ámbitos digamos, de la investigación. Aus, a ver, yo te he preguntado y sé que el aborto ahora es un tema en la cual se está empezando a hablar en los medios, y cuando hablo de los medios me refiero en los canales de televisión, en los portales de internet, en, qué sé yo, en algún medio de comunicación, ya sea radio, bueno, lo que fuese. Se está intentando hablar en todos los medios y se está Imponiendo. intentando instalar el tema.
yo te pregunté cuando te entrevisté hace un par de meses atrás, ¿cuál era tu opinión? En ese momento el contexto era la legalización del aborto en 3 causales en Chile. Y te pregunto nuevamente, y me gustaría, para la gente que por ahí está a favor del aborto, o por ahí está a favor del aborto solamente en esas 3 instancias, ¿cuál es tu opinión acerca de eso? Sobre el aborto, digo, en general, ¿y por qué? ¿Por qué crees que el aborto es algo malo o por qué crees que el aborto no tiene que ser legal? Bueno, por la misma razón de la que pienso que asesinar a un ser humano está mal. Y ya sabemos a través de la ciencia, porque obviamente, ¿cuál va a ser la respuesta frente a esto que acabo de decir? La respuesta de quienes estén a favor del aborto va a ser, bueno, pero eso es porque la religión te lo dicta. ¿Y qué pasa con aquellos que no creemos en Dios o que no somos católicos o que no somos cristianos? ¿Qué hacemos frente a eso? No, 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 este no es un problema de creer en Dios, de religión, etcétera. Sabemos ya, gracias a la ciencia, que aquello que se hospeda en el vientre materno durante un periodo aproximado de 9 meses es un ser humano en la medida en que su composición biológica en potencia lo transforma en un ser humano. Es decir, nadie pare un sapo. Ninguna mujer va a ver salir de su útero materno un sapo, un perro, un gato, un elefante, un cocodrilo. Lo que hay allí es un ser humano que está atravesando un ciclo vital por el cual hemos pasado todos. Y se nos dirá, no, 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 es que eso es parte del cuerpo de la madre y toda persona tiene derecho a disponer de su cuerpo. No, 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 sabemos también, gracias a la ciencia, que eso que está allí no es parte del cuerpo de la madre, en la medida en que no tiene la misma composición genética que el cuerpo de la madre. Es un ser único, irrepetible e indivisible. Entonces, si tenemos la certeza científica de que esos 9 meses, aquello que se hospeda en el cuerpo materno, es un ser humano por razones científicas y no es una uña de su cuerpo, no es un parásito de su cuerpo, ¿por qué lo tenemos que matar? Después hay circunstancias en las cuales podemos hablar de la necesidad de generar políticas públicas para evacuar problemas sociales. Por ejemplo, el tema de las causales, de las 3 causales. Bueno, ¿la solución es matar? No sé desde cuándo la solución es matar. Y bastante curioso también, ¿no? Porque a veces te dicen, no, bueno, pero en verdad sí lo puedo, o sea, te aceptan todo esto, ok. Es un ser humano, digamos, es un ser humano que aparte que sea un ser humano, vos fíjate, lo reconoce el Colegio de Médicos de Argentina. Es decir, esto no es porque lo dijo el cura en el sermón de la misa pasada. Esto está aceptado si ustedes buscan el Colegio de Médicos de la República Argentina, dice que de lo que estamos hablando es un ser humano. Entonces, quienes aceptan, insisto, que es un ser humano y que no es un pedacito del cuerpo de la madre, sino que es un cuerpo único, indivisible, irrepetible, etcétera, porque tiene una carga genética única, tiene su propio ADN y incluso genera propios órganos. La placenta, por ejemplo, no es parte del cuerpo de la madre, lleva el ADN de ese nuevo cuerpo, ¿te das cuenta? Genera incluso órganos propios. O sea, esa es la capacidad de vida que tiene. Pero ellos te dirían, bueno, pero no puede sentir nada, entonces lo podemos matar. Entonces, como no, el criterio de, a ver, con ese argumento, el criterio de la legitimidad de la vida o de la muerte pasa a ser el sentir, pasa a ser la sensibilidad. Entonces, con esa excusa, yo te diría, mirá, tenemos un problema social donde tenemos sobrepoblación en tal lugar. Bueno, matemos, qué sé yo, 50 millones de personas y para que no sientan, antes les inyectamos algún tipo de químico para que se duerman. O sea, si tu criterio para matar a alguien o no matar a alguien pasa a ser si siente o si no siente, está frito. Está frito porque hay tecnología para hacer que la gente no sufra en términos de sensibilidad a su muerte. Bueno, Eh, perdón, sí, perdóname que te interrumpa. Si vos te das cuenta, en Europa hay países donde vos no ves chicos con síndrome de Down, pues se los aborta. porque se los aborta. Bueno, eso estaba incluso entre las políticas hitlerianas, ¿no? Ya que hablábamos sobre feminazis hace un rato. La idea de que en última instancia incluso es espartana, ¿no? Los espartanos también masacraban
a los niños que no salían con ciertas cualidades físicas. Esto viene de los pueblos más bárbaros de la historia, solamente que hoy te lo disfrazan de progreso. Hoy es un progreso matar a un chico porque viene con un cromosoma menos, por ejemplo. O sea, es parte del progreso. Y si vos no estás de acuerdo con eso, sos un retrógrado. Bueno, sí, yo quiero que estudien entonces un poco la historia de los bárbaros, digamos, ¿no? A ver qué tipo de prácticas hacían de los espartanos. Incluso de cómo se trataban las malformaciones, las discapacidades y todo este tipo de cosas en el régimen nazi. O sea, acá hay una trampa en la cual caen muchos jóvenes, sobre todo, porque se les dicen, che, vos sos un joven de este siglo, ¿qué haces pensando como un viejo? ¿Y desde cuándo el pensamiento tiene edad? Ese es un tema, ¿no? ¿Desde Pero con cuándo la verdad tiene una edad? con ese criterio no tendrían que leer nunca más a Marx. No tendrían que leer ni a Platón, ni a Aristóteles, ni... Mirá, a ver, Rodri, hagamos un juego, porque esta es la médula de la estafa progresista. Esa es la médula, a donde hemos llegado. Vamos a hacer un juego. Si yo te digo, creo que alguna vez escribí esto en alguna nota. Si yo te digo, mira, Rodri, yo tengo dos celulares, no te voy a dar ninguna característica, no los podés ver, pero te voy a regalar uno. Vos tenés que elegir. Lo único que vos podés saber de estos dos celulares es que uno es del 2018 y el otro es del año 2008. ¿Vos cuál seleccionas? Y el 2018. Claro, porque sabes que la tecnología progresa linealmente con el tiempo. Es muy factible, es casi seguro, casi 100% seguro, que un televisor fabricado este año va a ser mejor que un televisor fabricado hace 10 años, que un celular fabricado este año va a ser mejor que un celular de hace 5 años. La tecnología tiene un progreso que es lineal. Avanza a medida que avanza el tiempo. Pero si yo te digo, bueno, Rodri, mira, yo te voy a regalar un libro para tu cumpleaños. Y lo único que te voy a dar como dato es, uno es del año 2018 y otro es del siglo IV antes de Cristo. Claro. Se Voy te a complica, elegir. o sea, creo que se complica un poco más la respuesta, ¿no? Sí, y sí. ¿Por qué? Porque la verdad y el pensamiento no tienen edades. No hay un pensamiento arcaico, no hay una verdad arcaica. La verdad es verdad o es mentira. Y lo que se nos ha hecho creer es precisamente que tenemos que pensar de cierta forma ¿para qué? Para vivir en este siglo. Y que entonces vivir en este siglo significa, por ejemplo, aceptar que la sexualidad depende de tus sentimientos. Como dijo un panelista de Infama o Infamia, ¿cómo se llama ese? Infama. Sí, de Infama, el panelista ese. Ay, Un Guido. tipo, Guido un tipo, Sáfora. un tipo Guido muy Sáfora. histérico, sí, que le dice, ella es mujer porque ella se siente mujer y quiere ser mujer, entonces es una mujer. Le dice a este tipo de Carlos Paz que dijo que Florencia de la B no era una mujer. Bueno, y a coro gritaban otras, estamos en el siglo XXI, por Sí. favor, estamos en el siglo XXI. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Bueno, O sea, es pura uno identidad. no es en función de lo que uno quiere ser, uno no es en función de lo que siente ser. Yo no soy un ave, un pajarito, porque me siento un pajarito y de acá me voy a sacar mis alas imaginarias y voy a salir volando. De la misma forma que vos no sos un elefante, digamos, por más que te quieras sentir un elefante. Entonces, estamos en una época en la cual decir la verdad es estar en otra época, ¿no? Sí, Decir la verdad es formar parte de otro siglo, es haberse quedado en el tiempo. La mentira es la nota del siglo que nosotros estamos viviendo. El autoconvencimiento ujú. es la nota de aquello que todos tenemos que pensar. Es bastante curioso, ¿no? Cuando las verdades tienen edades. Agus, te hago la última y bien cortita, Sí. porque sé que te tenés que ir, pero realmente la charla está muy interesante y sé que a la gente también le está gustando mucho, y que hay muchos del otro lado, así que realmente agradezco. Qué Eh, bueno eso. Hay un libro tengo miedo de pronunciarlo mal, George Orwell, que se llama 1984. Sí, Orwell, sí. Sí, Orwell, en la cual sintetiza un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Y este tema, lo que ha pasado con este locutor cordobés, lo ha citado Sí, el Nadi para que, digamos, modifique su pensamiento. Lo que ha pasado con Rial también cuando ha hablado del tema aborto, que lo ha llamado este centro este Instituto de la Mujer,
para que hablen sobre el tema aborto, lo que ha pasado con los jueces en Córdoba. Hay más del Sí, 51% de los jueces que tienen una capacitación en género, es decir, sí. de que toman sus decisiones, sus fallos a través de género. Es decir, cuando hay muerte, por ejemplo, lo que ha pasado esta mujer que ha descuartizado en Córdoba a su marido, dice que sufrió violencia de género y sin prueba alguna la sueltan. Por este tema también de que hay una capacitación de género. Entonces, noto yo de que vivimos, y en vez de progresar, como dice la palabra, como nosotros criticamos al progre, siento que hemos atrasado mucho en este sentido, ¿no? Mucha gente que sale a acusar al otro, eh, que de acoso sin pruebas, realmente me parece hasta peligroso en ese sentido, y siento que hemos, en vez de progresar, atrasado a la gente que opina diferente y criticarlo, lo que pasó con Araceli González, lo que pasó con Facundo Arana, lo que pasó con miles de personas que han salido a hablar en contra del feminismo, tu caso, por ejemplo, y hoy reciben amenazas de muerte por Mm. hablar en contra de un movimiento. Es peligroso esto realmente, ¿eh? Es Mira, peligroso y asusta. asusta, es sumamente peligroso y esto tiene que ver exactamente con lo que has dicho al inicio, que es de alguna manera la profecía de Orwell, ¿no? En 1984. 1984 incluso anticipa el tema de las neolenguas, es decir, el poder se vuelve tan totalitario que incluso te impone a vos maneras de hablar, te impone un nuevo lenguaje. Hoy es el lenguaje de género, es un nuevo lenguaje del cual nadie se puede salir, o si se quiere salir va a pagar las consecuencias. En aquella época, digamos, hay dos libros que se escribieron que eran medios proféticos en ese sentido, que trataban de reflexionar sobre el mundo que se venía y estaban mirando un poco lo que fueron los totalitarismos del siglo XX y previendo cuál iba a ser el totalitarismo de este siglo. Uno fue efectivamente el de Orwell y otro fue el de Huxley, Un mundo feliz, donde era otro tipo de distopía, digamos. Un mundo feliz te plantea una sociedad totalitaria en la comodidad. Es cómodo vivir en el totalitarismo. Eso es más o menos, digamos, lo que te plantea esa historia. Son dos libros muy, muy buenos. Y algo también de Huxley hay hoy en día. Es decir, es cómodo ser feminista. Es cómodo, la gente, es cómodo seguir la ideología de género, es cómodo ser progre, es cómodo estar a favor del aborto, es cómodo ser una persona de izquierda. ¿Por qué es cómodo? Bueno, porque la gente ya asume que sos una persona con conciencia social, que te preocupás por los otros, que tenés sed de justicia, que sos intelectual también, ¿no? Porque viste esto de que hay una idea de que, bueno, si uno sabe hilar más de 3 o 4 palabras en favor del feminismo, oh, qué intelectual que es, qué bárbaro. Lo cual es una ridiculez absoluta, ¿no? En general esta gente es bastante bruta. Eh, y hoy en día se está viviendo, por otro lado, un concepto de Octavio Paz que dice, la dictadura perfecta es aquella que no se ve. La dictadura perfecta es aquella que no se ve. Y lo que estamos viviendo es precisamente eso, una dictadura que no se ve. Es que se ve simplemente cuando los herejes hablan. Cuando el hereje habla, la dictadura se hace ver, pero después se oculta, se hace ver por un segundo y después se vuelve a ocultar. Eso es lo que pasa cuando un tipo dice, bueno, tengo el ejemplo a mano que es el actual, ¿no? El de hoy, digamos. El de este tipo, de Carlos Paz, que dice que Florencia de la B no tendría que haber ganado un premio para mujer porque no es una mujer, algo tan cierto como eso. ¿Y qué pasa? La dictadura que está invisibilizada se vuelve visible por un día. ¿Y cómo se vuelve visible por un día? Bueno, con sus principales agentes que ya no son los militares, ya no son los políticos sobre todo, sino que son los periodistas, los medios de comunicación. Que hacen las inquisiciones en vivo, que le organizan incluso scratches en vivo, porque este tipo estaba dando amablemente una nota y le cayó gente del lobby LGTB para apurarlo con mucha violencia y no llegaron espontáneamente porque adivinaron dónde estaba. Alguien les avisó, alguien le avisó a esta gente. ¿Y quién más sino la gente que estaba haciéndole la nota, ¿no? Entonces salta y nadie lo reprende, lo obliga a tomar un curso de género, lo cual significa te obligo a pensar como nosotros queremos que vos pienses, y lo que se aniquila es la libertad, que se supone que es el fundamento de todo régimen no dictatorial.
Acá estamos en una dictadura blanda, en una dicta blanda, o estamos en una dictadura que no se ve, que se deja ver solamente cuando alguien saca los pies del plato y los dispositivos de poder se aplican, se activan automáticamente. Yo te diría que el futuro es bastante negro, es bastante gris. Eso, sí. Y como para cerrar una reflexión final y que puede ser paradójica, yo te digo, el futuro es bastante negro, bastante gris. Pero por otro lado, acá hay, digamos, una forma de despertar a la sociedad que responde un poco a la lógica del cuanto peor, mejor. No sé si alguna vez lo hablamos con vos. Sí, 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 sí. Cuanto peor, mejor. Es decir, cuanto más se exacerbe esto, cuanto más dictatorial se vuelva, menos de invisible va a tener la dictadura invisible de hoy. Y la gente la va a poder ver mucho mejor, la va a poder ver. Generalmente cuando hay estas inquisiciones en vivo, mucha gente se despierta y dice, mierda, se fueron de las manos, esto ya está completamente desquiciado. Entonces, cuanto más pasan estas cosas, hay gente que paga más costos, pero por otro lado hay gente que despierta. El gran peligro de la revolución cultural es que sea gradual. Cuando la revolución cultural es extremadamente gradual, la gente no la siente. Y para cuando la siente, ya está con el agua hasta el cuello, ya no hay mucho que hacer. Lo que necesitamos nosotros es que más Leonor Silvestris aparezcan, Sí. conectándolo con lo que hablábamos antes, para que la dictadura se vea mejor, para que la guerra en ciernes se pueda percibir mejor y para que en vez de estar frente a una revolución cultural gradual, venga el shock que hace falta para que la gente tome, digamos, partida en este juego, ¿no? Aus, bueno, te súper agradezco. Hemos pasado un poco el límite de lo que estamos establecido, pero realmente vale la pena. Estuvo Eh, muy buena charla, quiero- muy linda. sí, quiero cerrar en una línea, vos mismo decías, y quiero que me digas cómo veías en una línea, bien cortito, Sí. en 5 o 10 años al feminismo y la ideología de género en la Argentina. ¿Cómo la ves? A medida cómo va avanzando con todo lo que hemos visto en los medios de comunicación, en términos políticos, en términos sociales, en términos culturales, ¿cómo lo ves en 5 o 10 años en la Argentina el feminismo? Bueno, si esto sigue como sigue y nadie le pone freno, veo un adoctrinamiento masivo, incluyendo los jardines de infantes, donde no solamente va a haber un adoctrinamiento en términos feministas, sino de ideología de género, donde a los niños se les va a enseñar los méritos y el valor de la transexualidad. Esto ya pasa en muchos países, es decir, no lo estoy fantaseando. En muchos países, por ejemplo, en el estado de San Diego, hasta hace algún tiempo, muchas escuelas tenían una actividad que era 2 veces por año, donde a los chicos les pedían, a los nenitos, te estoy hablando de 5 o 6 años, que vinieran de la casa vestidos de mujeres y a las niñas que vinieran vestidas de hombres. Eso va a llegar acá si esto no se frena. Va a haber una transexualización de la juventud que ya ha empezado. Hay en este momento en Buenos Aires una clínica donde trata la transexualidad para los niños, cosa que el Colegio Americano de Pediatría ya ha informado que es muy nociva para la salud, salud física y salud mental. Va a haber un adoctrinamiento que ya va a estar completamente culminado a través de los medios de comunicación. Ya ni siquiera vamos a discutir estas cosas como lo estamos haciendo hoy, porque ya va a ser parte de la idea del cielo es azul. ¿Sí? ¿Quién pone en tela de juicio hoy que el cielo sea azul? Nadie. Bueno, de la misma forma, en ese momento no va a haber nadie para poner en tela de juicio nada. Los medios ya no van a hablar más de esto porque ya va a estar instalado por completo. La política va a estar completamente subordinada a políticas de género, donde la igualdad de resultados va a ser la norma. Eh, y va a haber una intromisión también de la ideología de género en los espacios privados de las empresas, donde las leyes de cupo ya no solamente van a ser digamos, en un espacio público como un Congreso Nacional, sino que va a haber leyes de cupo en empresas privadas, como ya está pasando en algunos sentidos en la Unión Europea. Así que basta mirar de alguna manera lo que está pasando en otros países donde esto ha avanzado mucho más para prever qué puede pasar acá en 5 o 10 años.
Increíble. Realmente ha sido un placer, un honor tenerte acá. Ya te digo, te he entrevistado hace un par de meses y nuevamente tenerte acá es un gran placer. Me gustaría que digas dónde vas a estar. ¿Vas a estar en Colombia ahora? ¿Cómo sigue la gira? Bueno, antes de nada fue también un gran gusto para mí, muy linda charla. Voy a estar en Colombia entre el 11 y el 17 de este mes. Voy a estar en España el día 23 de febrero Eso va a estar En el congreso de Hazte Oír. Eso va a ser bueno. bastante fuerte porque sabemos que en España son muy fuertes todos estos grupos de ideología de género. Y después pierdo un poco el sentido de cómo venía la agenda, pero marzo es Chile entre el 8 y el 12 de marzo. Vamos a estar en Reñaca, perdón, no sé si en Reñaca, no, en Reconquista, en Santiago y en alguna otra que se me pierde, y creo que Valparaíso. Bueno, ya lo voy a ir subiendo bien en mis redes. Sí, Reñaca es Viña del Mar, digamos. Sí, pero ahora estoy en duda si era Reñaco o no, pero ya lo voy a ir subiendo con tiempo en las redes. Después en México vamos a estar en la última semana de mayo y las 2 primeras semanas de junio. Ecuador estamos viendo si podemos meterlo en mayo también. Uruguay va a estar en abril, me parece que era el 10 de abril. En mayo voy a estar solo yo en Costa Rica. Eh, y vamos a estar en Paraná y en Santa Fe el día, me parece que es 12 de abril. Y en Buenos Aires Más o menos tienen. lo que me acuerdo ahora, y hay más eventos, pero obviamente los tengo por ahí en algún lado escritos. Y la idea es también para que muchos me han escrito desde Buenos Aires que les gustaría. eh, Bueno, Buenos Aires vamos a tratar de hacer algo bien copado para junio. para Con junio. Nicolás queremos hacer un congreso donde no solamente hablemos nosotros, sino que sea un congreso que pueda unificar políticamente hablando a la gente que piensa como nosotros. Va a ser un congreso que posiblemente dure más de un día, o sea, la ¿Mm? espera va a valer la pena. Bueno, esperemos, Agus. Gracias, Agustín Laje, gracias a todos. Bueno, a los que nos quieran, a que me quieran seguir, @falaciasprogres es mi Twitter. El Agustín lo conoce todo el mundo, @Agustín Laje. Insisto, un gran placer escucharte, un gran placer saber todo tu conocimiento que realmente es muy, muy interesante. Muchas gracias, Muchas Agus. gracias, Rodri. Un abrazo grande y que sigas así. Fuerte abrazo. Dale, que tenga buenas tardes.